tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y el tema del día de hoy. ¿Es buena idea relacionarse con una mujer rusa con hijos? Y sobre todo si tú no tienes hijos. ¿Es rentable? ¿Es buena idea importarla? ¿Es buena idea traerla? ¿Es buena idea casarse con ella? Y antes de empezar el tema, te voy a pedir de favor que me regales un like y que te suscribas. Esto con la finalidad de saber si los temas que se están manejando son de tu interés y saber si seguimos por esa línea. Iniciamos este tema diciendo, como muchos de ustedes ya sabrán, que mi exmujer tenía un hijo. En realidad la relación que tenía yo con ella era una relación normal, una relación bien. A mí lo que me causó conflicto realmente dentro de la relación era este niño, era el hijo de Nastia. Fue la parte que yo no supe realmente cómo mover, debido en parte número uno que yo no había tenido hijos y en parte número dos cómo es que ellas se educan, hasta dónde te permiten ellas apretar y hasta dónde no te permiten ellas apretar. Por un lado quiero estar bien con ella, pero por el otro lado es imposible estar con el hijo. Esta parte se las comento porque fue en lo personal lo que yo viví. Desconozco si todas las rusas sean igual, sin embargo una cosa sí les puedo decir. Las mujeres rusas son controladoras y las mujeres rusas quieren educar a su manera. Eso sí se los puedo decir. Entonces, si ustedes importan una mujer con un hijo, esa mujer va a querer tener el dominio del hijo y les va a pasar algo muy similar. Si ustedes quieren educar, la mujer rusa va a querer apretar la mano y va a decir, no hagas esto con mi hijo, que fue simplemente donde yo tuve el problema mayor con Nastia. Fue simplemente donde yo tuve el problema mayor con mi exmujer. Al momento de ella ver que yo quise apretar, ahí es donde ella ya se dobló y me dijo, no me trates así a mi hijo. Aquí en este tema surgen muchas interrogantes, surgen muchas preguntas. Las preguntas simplemente es petición de información. Las preguntas que aquí en este tema pueden surgir es, ¿en realidad me quiere a mí? ¿O me quiere solamente porque tiene un hijo y no hay otra mejor opción? Por el otro lado, si esa chica ya está contigo, si no tuviera ese hijo, si ese hijo no existiera en ese momento con ella, ¿estaría contigo o estaría con otra persona? Esta pregunta yo me la hice muchas veces con Nastia. Yo me preguntaba muchas veces, esta es una mujer muy bonita, ¿en verdad estará conmigo o es realmente porque tiene un hijo y no encontró a alguien mejor? En verdad no saben cuánto tiempo me cuestioné eso. Mucho tiempo. Por ahí tengo un video que hablo precisamente de este tema, pero no creo que lo hayan visto porque es un video que hice hace como 5 años en el primer canal y lo que hice fue subirlo en este canal. Es de los primeros videos realmente que hice. Este video habla en concreto de 2 puntos. Y esos 2 puntos son las 2 opciones que en este momento te voy a comentar. Tienes 2 opciones para conquistar o para tener a una mujer rusa. Hay 2 segmentos de mujeres en el campo ruso. Una es de los 13 o los 14 años, que es cuando son la edad de la conquista para las mujeres rusas, a la edad aproximadamente de los 25 años, que es cuando las mujeres rusas ya, si no fueron elegidas a esa edad, prácticamente se llaman solteronas. Y la segunda etapa es de los 25 en adelante, que ya son prácticamente las señoras de los gatos o solteronas. En el primer rango de edad entre los 13, 14, 15 años hasta los 25 años es el rango de edad donde tú puedes elegir a una rusa. Prácticamente en ese rango de edad las rusas van a ser solteras y sin hijos. Pero hay una desventaja. Eso va a ser prácticamente imposible que lo logres a través de internet. ¿Por qué? Porque esas son las primeras que atacan los rusos. Ese mercado, ese segmento es lo primero que agarran ellos. Y ya cuando se aburren, ya son cuando las dejan, pero con hijos. Y hasta el segundo segmento de mercado, que es el segmento en el que yo me encontré, la mujer que yo encontré, que son de los 25 hacia arriba. Pero estas mujeres ya son divorciadas y ya tienen hijos. Son las mujeres que prácticamente las opciones se reducen para ellas y son las que agarran pues básicamente a la mayoría de hombres.
¿Cuáles hombres? Los extranjeros. He hecho videos al respecto tocando este tema. Y este segundo segmento, de los 25 hacia arriba, amplían sus horizontes y se van sobre los extranjeros. ¿Por qué? Porque ellas saben que los extranjeros sí las van a cobijar, aún con todo e hijos. Aquí es donde tú debes de aprender a valorar y aprender a ver qué es lo que en realidad quieres. En aquel momento no le di importancia, porque fue por este medio. Por eso es que me relacioné con aquella mujer. Pero aprendí que es muy complicado tener una relación con hijos. He leído al respecto muchísimas cosas, incluso en este canal me han puesto muchísimos comentarios al respecto de que es malo. Yo creo que no se trata de satanizar, yo creo que no se trata tampoco de decir que es algo malo. La intención de este video es que recapacites y que tengas conocimiento de las causas y de lo que puede llevarte a hacer el tener a una mujer con hijos. Estas mujeres son de un carácter muy especial, como te lo he dicho antes, tienen mano dura y si tienen hijos, ellas quieren llevar el control de la educación de sus hijos. A mí me pasó y cuando traté de educar a su hijo, choqué porque ella no me permitió meterme. Fue cuando pregunté, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque si no me permites educarlo, pero tampoco lo educas tú, no puedo llegar a ningún lado. Mi recomendación es que pienses bien lo que vas a hacer. ¿No es malo una mujer con hijos? Claro que no es nada malo. Aquí las opciones que tienes te las acabo de dar. O el primer segmento de 13, 14, 15 años a los 25, donde las tienes solteras y sin hijos, sin ninguna responsabilidad y sin nada, o de los 25 para arriba, solteronas o divorciadas con hijos, cualquiera de los dos segmentos. Ya sea el uno o el otro van a tener sus cosas buenas y sus cosas malas. En lo personal, el comentario que yo te haría aquí en este video, ¿qué es más importante para ti? ¿Qué valoras más tú? Yo ya viví con una mujer que tuvo un hijo, con una rusa que tuvo un hijo. Si tú a mí me preguntas en este momento, Christopher, ¿te casarías con una rusa? Sí me casaría con una rusa. Si tu pregunta es, Christopher, ¿te casarías con una rusa con hijos? No, no me casaría con una rusa con hijos nuevamente. ¿Me casaría con una rusa? Sí, pero esta vez con una rusa sin hijos. ¿Por qué? Porque yo ya lo viví. Como dicen por ahí el dicho que manejamos aquí en México, la burra no era arisca, la hicieron. Como yo ya viví esa etapa, es una etapa que me dejó una experiencia grata el conocer a esta mujer, pero también me dejó como experiencia esa parte, que ya vi cómo reaccionan las rusas en el comportamiento y en el tema de la educación con los hijos. Entonces, como sé cómo van a reaccionar con los hijos en cuanto a ese tema de la educación, prefiero mejor no tocarlo y prefiero importar a una mujer sin hijos. Ahora, aclaro, esto es en el tema personal porque yo ya lo viví. Si tú estás relacionándote con una mujer o si tú estás conociendo en este momento a una mujer con hijos, por favor, te invito a que tú vivas tu propia experiencia. Como dicen por ahí, nadie experimenta en cabeza ajena. He conocido personas que se han casado con hijos y como dice la película de hace muchos años, los tuyos, los míos y los nuestros, y viven felices. Tal vez es algo personal que yo no supe manejar y que tú lo puedes manejar. Yo creo que cada persona tiene un sistema de educación diferente y yo creo que cada persona reacciona de forma diferente. Entonces, si tú estás conociendo a una mujer y esa mujer te llena y esa mujer tiene hijos, adelante, hazlo. Tal vez esa es la opción que tú quieres y no te dejes llevar por eso. Preferentemente, trata de buscar algo que no te complique la vida. Me decía mi mamá, ¿por qué vas a importar dos problemas? Y yo le decía, ¿por qué dos? Me decía, sí, la esposa y el hijo. Simple y sencillamente son cosas que tú debes de ver y que tú debes vivir. Solo te hago los comentarios por lo que yo viví, por lo que a mí me pasó. Ok, amigos, pues este fue el tema del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete si no te has suscrito y nos vemos hasta la próxima. Pa' acá, pa' acá.